Hola, buenos días. Bienvenidos a nuestro servicio online. Nos alegra mucho que te hayas podido conectar. Donde quiera que estés, presta mucha atención al mensaje que Dios tiene para ti y para tu familia. Coméntanos abajito desde dónde estás conectado y comparte este video, esta transmisión, con todos tus amigos. Dios te bendiga. Hola, sean todos bienvenidos. Estamos aquí para cantarle al Señor una alabanza. Queremos que tú te deleites con nosotros y que podamos cantarle al Señor y darle las gracias, primero que todo, por todo lo que hemos recibido de Él. Así que no te pierdas de esta hermosa alabanza.
Así que nada, Dios les bendiga, esperamos que todos estén súper bien. Bendiciones para la vida de Dubrasca, de Carmen, de cada uno de las personas que están conectadas. De Antonio, bendiciones. Por favor, coméntenle a la gente en el WhatsApp que nos hemos cambiado que puedan entrar a la transmisión del día de hoy. Felicidades, Antonio, Dios te bendiga. Gracias por estar conectado. Muchas bendiciones a todos. Amén. Bueno, y primero que nada, antes de comenzar con la charla de hoy, con la enseñanza de hoy, queremos darle desearles un feliz día a todas aquellas madres que nos están viendo, que están en este momento, que están viéndonos. Le damos gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios porque hoy en España se celebra el Día de la Madre, así que a todas aquellas mujeres emprendedoras, cabezas de hogar, mujeres que verdaderamente guerrean día a día por su familia, les bendecimos y le damos gracias a Dios por vuestras vidas. Así que por eso quisimos colocarle las cancioncitas, ¿no? Y bueno, no sé si de pronto Facebook nos puso problemas por eso, es posible. Entonces, de todas maneras, disculpen las incomodidades. Amén. Y bueno, vamos Vamos a comenzar con la charla de hoy, ¿vale? Con la enseñanza de hoy, en donde vamos a estar hablando acerca de un tema muy interesante, un tema pero muy interesante. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este día, gracias por las oportunidades que nos das, Señor, de poder compartir, Señor, con nuestros hermanos, Señor, aquí conectados, Señor. Gracias por ser tan fiel, tan bueno, tan maravilloso. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor eterno. Gracias porque con amor eterno nos has amado, Señor. Gracias porque estás en medio de nuestras situaciones adversas, Señor. En medio de lo que nos pueda estar pasando, Señor. Padre amado, gracias, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Ok? Ok, el tema de hoy se llaman las uvas agrias. De seguro tú habrás escuchado alguna vez de este tema en la palabra del Señor, y efectivamente en la palabra nosotros podemos encontrar todo lo referente a este tema, ¿verdad? Todo lo referente al tema de las uvas agrias, ¿verdad? Y tenemos como base bíblica Ezequiel 18. Se lo voy diciendo, Ezequiel 18, para que lo vayan anotando. Y si alguien en el chat de Facebook puede ir colocándolo, sería genial. Ezequiel 18, capítulo 18, versículos del 1 al 32. Tenemos otra base bíblica que es Jeremías 31, 29 al 30. ¿Ok? Entonces, había un dicho en Israel que hace ya mucho tiempo que decía que los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Eso es un famoso adagio o refrán popular que se materializó, que se creó hace mucho tiempo en la época de Moisés, cuando el pueblo de Israel caminaba por el desierto, ¿verdad? Y se generó este refrán, un refrán obviamente con un significado espiritual muy fuerte. Y bueno, tú te estarás preguntando, pero ¿qué es la dentera, verdad? ¿Qué es eso de la dentera? La dentera, yo lo estuve buscando y lo que significa es la sensación desagradable en los dientes y encías que se produce especialmente al comer sustancias ácidas. Por eso hemos colocado en la imagen de la enseñanza, hemos colocado unas uvas agrias. Cuando usted se come algo agrio, algo que está ácido, ¿cierto? Le da un sinsabor, un sabor muy ácido, muy fuerte, ¿cierto? Un sabor que te... No sé de pronto cómo explicártelo en este momento, pero eso es lo que se provoca como dentera. Eso es una de las explicaciones. O oír sonidos que son muy chirriantes y uno como que le pasa algo en los dientes, ¿no? Pero también es cuando se destiñen
los dientes. Por ejemplo, cuando usted está comiéndose un dulce de estos chuches, ¿no? Y de pronto el chuche tiene un delicioso líquido por dentro, y ese líquido le mancha los dientes. Eso también se conoce como dentera. Este refrán había salido de un contexto de idolatría. Te explico un poco. En ese entonces, el pueblo de Israel estaba pasando por un momento crítico, y en ese momento Moisés sube a la montaña. Moisés sube 2 veces a la montaña, realmente, para que Dios le dé 2 veces las tablas de los 10 mandamientos, o de los mandamientos, ¿verdad? Eso lo puedes encontrar en Éxodo 20, en Éxodo 34, sin ningún tipo de inconveniente, ¿vale? Entonces, lo podemos ver, vamos a leerlo. Vamos a leer primero Éxodo 20, capítulo 20, versículos 5 al 6. Mira lo que dice ese pasaje. Dice lo siguiente: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Ese es uno de los pasajes que estamos hablando acerca de este momento en que estábamos diciendo de que había un contexto de idolatría, en donde el pueblo de Israel se va tras otros dioses, esperando a que Moisés bajara del monte, para que pudiera darle los mandamientos, cómo se tenía que comportar el pueblo de Dios, ¿verdad? En Éxodo 34, si lo vemos un momentico, dice lo siguiente en el versículo 5 al 7. Yo te lo leo. Dice: y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Dice: y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Se lo he querido leer porque el contexto en el que se están moviendo estos pasajes son un contexto idolátrico, de idolatría. El pueblo estaba desenfrenado, querían hacer las cosas a su manera, ¿verdad? Y Dios les estaba diciendo, primero que nada, Dios manifiesta en estos pasajes que Dios es un Dios celoso. Y no los celos como los conocemos hoy en día. No, es un Dios celoso, un celo santo se le llama. Un celo en donde Dios quería que su pueblo le adorase, porque Él nos ha creado y Él los estaba guiando al pueblo de Israel a un mejor tiempo, a una tierra nueva, una tierra que verdaderamente era completamente diferente. Y que no estaba dispuesto, me refiero a Dios, a tolerar la idolatría, ¿verdad? Dentro del pueblo. Él no estaba de acuerdo, obviamente. Él estaba diciendo: esto de la idolatría no les conviene. No deben idolatrar, no deben alzar ni altares, ni estatuas a Baales. No, eso es lo que estaba pasando en ese momento. Dios lo que verdaderamente les estaba diciendo en estos pasajes de Éxodo que les acabo de leer, y ahorita nos vamos a las bases bíblicas que había dicho al principio. Dios les estaba diciendo que si ellos pecaban, las consecuencias no estarían solo en ellos, sino también afectarían a su descendencia. Es decir, que el pecado que tenían los padres no es que se le traspasa el pecado, no, sino que el pecado de los padres iba a afectar la continuidad, iba a afectar la descendencia. Entonces el pueblo malinterpreta esto, y ya ahorita más adelante les voy a explicar por qué se malinterpreta. Malinterpretó esto y por ello pecaban, porque creían que si sus antepasados pecaban, no les serviría de nada vivir en santidad. Es decir, ellos decían: ah, no, si ya mi papá pecó, yo soy así y yo también voy a salir igual. Entonces, ¿para qué vivir en santidad? Y entonces iban detrás de otras cosas. Vivían la vida como se les parecía, vivían bajo, si mi papá estaba adorando a Baal, ¿para qué yo voy a adorar a Dios? Yo sigo adorando. O sea, seguían haciendo lo malo delante de los ojos de Dios, ¿verdad? Y ellos creían que, vuelvo y repito, que sus antepasados no les los pecados de sus antepasados se les transferirían y que vivirían en maldición constante. Entonces, bajo esta creencia,
nace un sistema, nace unos refranes en donde ellos decían, ¿para qué guardaré mi santidad? ¿Para qué me guardaré en santidad a Dios si mis padres ya pecaron? Si mis padres ya me pecaron y ya destinaron mi vida a un fracaso. De una u otra manera, este pecado me va a alcanzar. Eso era lo que decían los israelitas de la época. En el pasaje de Ezequiel, capítulo 18, muestra que Dios está un poco enojado con estos comentarios. Porque son comentarios en donde Dios no estaba diciendo eso realmente. Dios no estaba diciendo que por culpa de los padres los hijos iban a heredar estos pecados. No era eso lo que Dios estaba diciendo. Estos comentarios que surgen en medio del pueblo, ¿verdad? Que da a entender de que Dios es un Dios injusto, de que ponían en duda el carácter de Dios, ponían en duda el amor de Dios por su pueblo. El pueblo creía que esto que había dicho Dios era injusto, que los hijos llevaran el pecado de sus padres. Y esto no era lo que Dios quería decir. En el pasaje de Éxodo que acabamos de leer, no dice que el pecado de los padres lo pagarían los hijos. No dice eso. Lo que está diciendo es de que Dios quería prevenir. Dios quería prevenir que estos pecados afectasen a sus hijos de una forma u otra. No el pecado en sí, sino la consecuencia de ese pecado. Tú dirás, ¿y a dónde quieres llegar? Bueno, déjame contar la historia un poco y ya llegaremos al meollo del asunto. Recuerda que el tema de hoy se llama uvas agrias, las uvas agrias. Lo que Dios está mostrando es que puede ser que el hijo no viva las consecuencias directas, pero de alguna manera tendrá afecciones, como por ejemplo, malvivir, vivir en pobreza, en inseguridad, maltrato psicológico, verbal, abusos, hasta la tercera o cuarta generación. Eso era lo que quería decir el Señor. Esto quiere decir de que eres afectado por el pecado de tus padres, pero no pagas la justicia de Dios por esos pecados. Es decir, los hijos no tienen la culpa de lo que los padres hicieron. Eso es lo que está tratando de decir Dios. Los hijos no tienen la culpa de lo que hicieron sus padres, pero sí nos afecta directa e indirectamente estos pecados de nuestros antepasados. Cuando yo me refiero a esto, me refiero a lo que sucedía. Ellos adoraban a otros dioses. Vuelvo y repito, el contexto era un contexto de idolatría. Y recuérdese de que eso pasaba desde el más pequeño hasta el más grande. Entonces Dios lo que trataba de hacer es, hey, cuidado con estos tipos de pecados. Y no solamente con eso, con cualquier tipo de pecado que pueda afectar a tus generaciones. Que pueda afectar incluso, de pronto ni siquiera un pecado. De pronto no hacer algo que tú sabes que tienes que hacer por tu familia. Eso de pronto no es pecado. De pronto hay gente que dijo, no, yo no me voy a preparar nunca en la vida porque yo voy a trabajar de esta forma y vale, tomaron una decisión y cuando sus hijos crecen viendo a sus padres así y le preguntan, ¿y tú qué quieres de mí? Y el padre dice, no, trabaja. No le incitan al estudio, no le incitan a formarse, no, eso es otro tipo que no es un pecado per se, pero sí te genera un problema, sí te puede generar un problema si no estamos preparados en la vida. Entonces, vuelvo y repito, esto no quiere decir de que los pecados se transfieran, no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a de que eres afectado por el pecado de tus padres, pero no pagas la justicia de Dios. O sea, Dios no es injusto, Dios es un Dios justo, eso lo dice la palabra. Entonces Dios no estaba abriendo una puerta para que el pueblo pecase, sino que lo que quería mostrar era lo que afectaría esos pecados a las descendencias. Entonces el pueblo de Israel lo que hizo fue amoldar esta frase, esta palabra, la palabra de Dios en esta frase, la que estábamos diciendo, ¿se acuerdan al principio? Que los padres, ¿verdad?, comerían las uvas agrias y a los hijos les saldrían la dentera en los dientes, ¿verdad? Entonces, el pueblo de Israel, para esconder su pecado, lo justificaba. Decía, no, a mí me va a ir mal toda la vida, a mí me va a ir mal y eso me va a provocar más problemas, me va a provocar más situaciones que no me van a, en pocas palabras, me van a hacer daño. En pocas palabras, lo que hicieron mis padres ya me destinaron para
para mi vida una vida de fracaso, una vida de pecado, ¿no? Pero eso no era lo que Dios quería decir. No habría que esconder el pecado ni justificarlo. Pero en Ezequiel, vamos un momentico a Ezequiel, por favor, si me acompañan. Vamos a ir a ver qué es lo que dice Ezequiel. Capítulo 18, versículo 20, dice lo siguiente. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Todo esto es una pregunta que hace Dios en el capítulo 18 de Ezequiel, versículo 2, que dice, ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dicen, los padres comieron las uvas agrias, y los dientes de los hijos tienen la dentera. En Ezequiel 18:20 lo que se está diciendo es que cada uno pagará conforme a lo que hizo. Entonces en el versículo vemos que el hijo no llevará el pecado del padre, pero sí vivirá las consecuencias del padre, del pecado, perdón, de esos padres, de sus acciones. Y vemos que muchos hijos, no queriendo ser como sus padres, van y repiten el mismo patrón. Comienzan a repetir un mismo patrón que está en la vida porque hemos sido influenciados. No sé si me explico. Es decir, podemos ver de que el hijo no llevará el pecado del padre, pero sí vivirá las consecuencias de ese pecado, de sus acciones. Y vemos que muchos que hemos sido hijos, no queriendo ser como nuestros padres fueron, y no me refiero a estos padres que fueron problemáticos, no, me refiero a cualquier tipo de padre. De pronto no te tocó un padre problemático, pero de pronto no te apoyó en algunas cosas. De pronto no hizo lo que debía hacer para impulsarte, ¿verdad? Entonces nosotros cometemos ese mismo patrón. Es algo que lo vemos porque está marcado en nuestra educación, está marcado en nuestra infancia y vemos un patrón repetitivo. Por ejemplo, vamos a hablar de un padre que es alcohólico. Por lo general, genera hijos con problemas de relaciones, con conflictos morales, que luchan con el resentimiento, con la justicia propia, no permiten están siempre en desacuerdo con la justicia de Dios y más con Dios, por lo general. Si te das cuenta, el hijo no está pagando el pecado del padre en sí, pero sí las consecuencias de eso. ¿Cuáles son las consecuencias? No se relaciona bien, conflictos morales, problemas ideológicos, justicia propia, resentimiento, ¿verdad? Pero las consecuencias del padre terminan de esta forma, el hijo aprendiendo o de una forma u otra quedan grabadas en el corazón del hijo, de aquellas consecuencias malas de su padre. Ahora bien, voy a hacer otro ejemplo, un ejemplo número 2. El ejemplo número 2 que voy a tratar, ¿vale? Es los padres con miedo a emprender o a estudiar. De pronto nunca te dieron el cariño, nunca te dieron las herramientas que tú necesitabas para tú desarrollarte. Y que hoy no has podido avanzar en tu vida, no por culpa de tu padre. Porque muchos dirán, eso es una falacia. Yo, no, eso pasa en la vida real. O sea, eso pasa. Hay padres que no tienen miedo, que tienen miedo de pronto a estudiar o a emprender algo, porque piensan que van a fracasar y les van a ir mal. Eso genera en los hijos una incomodidad. Eso genera en los hijos de que cuando crecen ellos no van a querer estudiar o no van a querer forjarse un futuro diferente. Aquellos padres que de pronto trabajan y no está mal trabajar, pero también buscar que sus hijos sean educados. Esto afecta a los hijos de una forma u otra. No es un pecado en sí, pero afecta a las generaciones. Y si la siguiente generación comete el mismo error, las siguientes van a seguir cometiendo. Y ahí es donde vemos el patrón repetitivo. Un patrón que se repite una y otra vez. ¿Ok? Entonces el pecado es individual. El pecado, volviendo al tema del pecado, es individual. Porque nosotros siempre tendremos la decisión de dejarlo. Siempre tenemos una decisión de dejar el pecado. Pero la influencia sí afecta. Y aquí vemos también una influencia que es espiritual. Y esta nos quiere llevar a cometer los mismos errores que nuestros padres cometieron.
tenemos ese impulso a hacer lo mismo que nuestros padres cometieron. No sé si les ha pasado que se han visto envueltos en situaciones donde tú te reconoces y tú dices, epa, así hablaba mi padre, así hablaba mi madre, así trataba a mi padre a sus hijos, así, y a mí me ha pasado. A mí me ha pasado bastante. He tenido, porque tuve una influencia tanto educacional como espiritual, en donde yo viví en mis primeros años de vida, más o menos, un estilo de vida violenta. Vivíamos en un hogar donde había violencia, ¿verdad? Y es normal que suceda, es normal que yo herede, entre comillas, esas consecuencias. Pero yo dije un día, yo no voy a ser como mi padre. Yo dije, voy a ser totalmente distinto. Y me encuentro hoy en día, con 40 años, haciendo cosas parecidas a lo que él hacía. De pronto, en mi familia, nosotros, gracias al Señor, no vivimos violencia, pero sí hay veces de que se provocan situaciones y no es fácil tener el control, no es fácil tener el dominio propio, ¿verdad? Me refiero a mi familia, con mis hijos, mi esposa, mis hijos, me refiero, ¿verdad? Y esa influencia espiritual es la que nos quiere llevar a cometer esos mismos errores una y otra vez. Y vemos cómo el patrón se repite en nuestros hijos. Incluso ya desde pequeños los podemos ver, hablando como nosotros, diciendo las cosas que nosotros decimos, los mismos ademanes, las mismas frases. En Ezequiel 18:2, las que leímos ahorita, hace poco, hablan de que las uvas representan el pecado de los padres. Y la dentera, que ya la había explicado al principio, representa los efectos en la vida de los hijos. Vemos cómo el pecado de los padres trata de influenciar sobre la vida de los hijos y comienza una lucha de decisiones. Comienza una lucha en la vida de las siguientes generaciones. Vuelvo y repito, yo dije que no iba a ser como mi padre, pero en muchas cosas me parezco a mi padre y a mi madre. En muchas cosas, incluso de las que eran malas, a veces me pasan cosas similares. Entonces sí me afectó, sí hubo una influencia. Y eso es lo que tenemos que identificar. Eso es lo que tenemos que aprender a identificar en la aplicación. Tenemos que ver cómo el pecado de los padres trata de influenciar sobre la vida de los hijos. Trata de impactarnos. De pronto tú dices, no, a mí no me pasó nada, yo tuve una niñez sin problema, mis padres no peleaban, todo bien. Algo debe haber que no llegó a tu vida y que no te hizo tener ese amor de tu padre o tener ese cariño de tu padre. También pudo haber sido eso, porque siempre no hay padres perfectos. Ningún padre hay en la tierra es perfecto, nada más nuestro Padre Celestial es perfecto. Debemos identificar, tenemos que aprender a identificar cuánto nos ha afectado o ha influenciado el pecado de nuestros padres. Y nosotros que somos padres tenemos que tener mucho cuidado que los pecados que tenemos hoy en día, que las cosas, los errores que hemos cometido, vuelvo y repito, no solamente los errores que hemos cometido, no solamente los pecados que hemos cometido, sino también lo que decimos, lo que hacemos, vayan a impactar la vida de nuestros hijos. Si nosotros la tenemos clara, nuestros hijos no van a repetir nuestros mismos patrones de maldad, nuestros mismos patrones erróneos, no lo van a cometer. Debemos identificar cuánto nos ha afectado o ha influenciado el pecado de nuestros padres. Y debemos derribar esos altares que nuestros padres, sin querer, porque muchas veces no lo han hecho conscientes, no lo hicieron conscientes, no lo hicieron de maldad, como dice uno. Levantaron unos altares espirituales en nuestras vidas y debemos empezar a derribar esos altares. Debemos empezar a derribar aquellas cosas que no nos dejan desarrollar. Por ejemplo, hay personas que comienzan un proyecto y no lo terminan. Hay que mirar por qué pasa eso. Muchas veces puede ser porque vimos que no nos exigieron lo que teníamos que exigirnos. De pronto porque los padres no nos pusieron un freno, no fueron radicales con nosotros en muchas áreas de nuestra vida. No sé, pueden ser muchas cosas. Yo no estoy diciendo que tú estés pasando por eso o hayas pasado por eso, para nada. Lo que sí te puedo decir es que como hijos de Dios tenemos que empezar
Primero, de identificar aquellas cosas que nos han afectado, que nos han influenciado, derribar esos altares y que vienen obviamente de nuestros padres, me refiero a nuestros padres sanguíneos, y Dios te lo va a identificar. Dios te va a ayudar a identificar eso. Y empezar una nueva edificación basada en la verdad de Dios y en el carácter de Dios. Lo que nuestros padres hicieron nos afecta, sí, pero no nos determina. Lo repito, lo que nuestros padres hicieron nos afecta, sí, nos ha tenido que afectar. Quien diga, no, lo que hizo mi papá a mí no me hizo daño, eso no es así. De una forma u otra, afectó o estará afectando nuestra vida actual o nuestro futuro. Hay gente que dice, yo no voy a ser como mi papá, yo no voy a ser como mi mamá, y terminan siendo iguales. Aunque te lo digo que a mí me ha pasado. Lo que nuestros padres hicieron nos afecta, pero no nos determina. Porque lo que determina nuestra vida son las decisiones que tomamos diariamente. Tú hoy puedes tomar una decisión y decir, yo me mantengo diferente, yo voy a ser distinto, yo tomo una decisión para no ser igual a mis padres, no porque hayan sido malos, no porque vuelvo y repito, muy posiblemente lo hicieron sin este conocimiento, sin el conocimiento de Dios. Entonces no lo hacían como de maldad. Así fue que los enseñaron. Ellos no tienen la culpa tampoco. Si tú estás buscando un culpable, tampoco lo vas a encontrar. Te tocaría mirar las generaciones hacia atrás para poder determinar dónde estuvo el problema. Solo Dios lo sabe. Debemos renunciar a estos pecados, a estos errores que nuestros padres cometieron en el pasado. Decirle a Dios, Señor, yo renuncio a esto que hizo mi padre en el pasado. Y esto no me va a afectar. Esto no va a marcar mi destino. ¿Verdad? Y reconocer de qué forma nos afectó. Ahora bien, mucha gente dice, no, a mí no me afectó para nada. Pero vemos que la réplica, el patrón que decíamos, se repite. De pronto hablando, de pronto cuando cogemos rabia, de pronto cuando nos comportamos de una forma similar a nuestros padres. Me refiero lo malo, no lo bueno, lo malo. Entonces, tenemos que reconocer que esto no determina nuestro futuro. ¿Sabes una cosa? No determina tu futuro. Lo que hayan hecho tus padres, ellos hicieron lo mejor que pudieron hacer para ayudarte, para bendecirte, pero ellos tenían un límite, seguro mental, seguro espiritual, pero llegaron hasta cierto límite y no pudieron ir más allá de lo que pudieron hacer. Pero eso no significa de que sean malos padres. Pero sí que es verdad que eso marca nuestro destino. Sí que es verdad que eso trae una consecuencia. Y tenemos que, como hoy en la aplicación de esta enseñanza, tenemos que entender de que Dios quiere movernos hacia los cambios para establecer en nuestra vida un camino diferente, para establecer en nuestra vida un norte diferente. Pero necesitamos comenzar por nosotros mismos. Nosotros queremos espiritualizarlo todo, Satanás, el demonio, bla, bla, bla. Y yo no estoy hablando hoy de eso. Yo estoy hablando de un mundo espiritual que está basado en las consecuencias de los pecados de nuestros padres. Yo estoy hablando hoy de algo que todos tenemos, porque todos los que estamos aquí en esta transmisión somos pecadores. La única diferencia es que Dios nos ha salvado. Dios ha perdonado nuestros pecados y lo sigue haciendo. Pero si nosotros reconocemos que de una forma u otra identificamos, porque eso de pronto tú dices, pero yo no tengo problema, si yo estoy bien, pero tú te ves en tu día a día, cómo te comportas, y tú dices, uy, la gente te lo va a decir, te pareces mucho a tu padre, a mí me lo dicen, me dicen mucho, te pareces mucho a tu madre, tienes cosas de tu madre, y es verdad, Tenemos que movernos hacia los cambios que Dios quiere establecer en nuestra vida. Entonces, si tomamos decisiones basadas en lo que Dios nos está hablando, nos llevará a la bendición. Pero si no escuchamos la voz de Dios, créeme, lo contrario a la bendición, ¿qué es? La maldición. Porque Dios no quiere que tú te saltes los procesos. Dios no quiere que tú te saltes las cosas. Dios quiere que tú tomes decisiones basándote en lo que Él nos va diciendo. Dios quiere que tú seas una persona con los pies en la tierra. Que Dios quiere que tú identifiques, pero obviamente tú no solo no puedes.
no vas a poder identificarlo, en tu humanidad no lo vas a poder identificar. Necesitas el poder de Dios, necesitas el poder del Espíritu Santo, necesitas rendirte a Dios para que Dios pueda hacer su trabajo, para que Dios pueda decir, bueno, voy a hacer la obra en ti, te voy a ayudar, te voy a revelar, te voy a revelar. Y Dios, créeme, Dios lo va a hacer. Dios te va a revelar todas aquellas cosas que de pronto tú ni tienes ni idea de lo que tus padres hicieron. Tú de pronto te acuerdas lo que has visto, pero tú no sabes todo. Hay gente que ha sido maltratada incluso desde el vientre, cuando estaban en el vientre. Hay mujeres que le decían, ojalá te mueras. Esas historias yo las he escuchado. O de pronto cuando había una violencia intrafamiliar donde el padre le pegaba a la madre incluso estando embarazada. El niño recibe todas esas cosas y crecemos con ese resentimiento social. Usted no me cree, puede investigarlo cuando quiera. Yo no estoy hablándole de algo raro, no le estoy hablando de algo extraño. Le estoy hablando de que Dios quiere que nuestros caminos sean diferentes. Pero sí que es verdad que el pecado ha tratado de desviar eso y Satanás lo sabe. Ahí sí entra Satanás en acción. Satanás lo sabe, Satanás sabe a dónde guiar o tratar de guiar a la gente para que no esté con Dios. Dios quiere establecer un nuevo estilo de vida en nuestras vidas. Dios quiere establecer una nueva forma de vida. Tomemos las decisiones correctas. El Salmo 103, del 7 al 8, dice lo siguiente. Sus caminos notificó a Moisés, o sea, Dios hablando con Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Dios quiere mostrarnos el camino que debemos seguir. Dios quiere que dejemos atrás la dentera que tenemos actualmente. Seguro que algunos se han identificado con este mensaje diciendo, yo siento que tengo esa dentera. Siento de que algo pasó en el pasado y hoy creo que estoy pagando por eso. Déjame decirte que eso es un engaño. Sí tenemos las consecuencias, pero no paga, porque la Biblia nos enseña de que la justicia de Dios no se aplica sobre los hijos, sino sobre los padres. Es muy importante eso. Entonces Dios nos muestra el camino que debemos seguir. Para dejar atrás la dentera, tendrás que tomar el camino que Dios quiere. Y ahí es donde yo quería llegar. No, yo hago mi camino y yo creo que es el Señor el que me está hablando. No, el Señor te guía y Él es claro en lo que te dice. Dios para hablarte no necesita, vuelvo y repito, simbología, aunque a Él le encanta. No lo necesita. Si tú cada día de esta vida, de la tierra en la que estamos, caminas con el Señor, vas a ver que Dios te va a hablar de forma clara y concisa. Sí, a veces Dios nos habla a través de simbología y eso está bien, pero Dios también nos habla de forma directa la mayor parte del tiempo. Entonces Dios quiere que sigamos y creamos en Él y que la misericordia que Él tiene nos va a restaurar, nos va a llevar a un buen término. Si escoges el temor de Dios, la justicia de Dios te acompañará y no solamente te va a acompañar a ti, también acompañará a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Porque la Biblia dice de que Dios va a estar no solamente en la primera, no solamente en la segunda, tercera y cuarta generación. Si hacemos una comparativa de cuántas son 4 generaciones, vamos a llevarla a cada persona 100 años, son 400 años. En donde una persona decide seguir a Dios, van a ser aproximadamente 400 años Dios sobre esa familia. Es un cálculo que he hecho ahorita mismo, creyendo de que todos tenemos una vida útil de 100 años, obviamente. Que la vida útil en España es de 80, de 70. Bueno, multiplica 7 por 4, 280. 7 por 4, 28, ¿no? 280, 300 años de vida útil, en donde Dios nos está acompañando, porque una sola persona tomó la decisión de enseñarle a sus hijos a ser justos, donde les dijo, no temas, te va a ir bien. Y yo te voy a decir una cosa, una de las cosas que a mí me ayudó en mi vida personal a ser arriesgado, fue lo que mi mamá nos enseñaba. Mi mamá nos enseñaba a que no tuviéramos miedo al fracaso. Mi mamá nos enseñaba a que no tuviéramos miedo a perder. ¿Qué tienes que perder? Ya has perdido todo. Toma la decisión y créeme,
son las mejores experiencias de mi vida, cuando me he arriesgado. Cuando me he arriesgado a dejarlo todo por una vida mejor, por Dios incluyendo, y lo que me pida Dios, yo estoy seguro que yo me voy a arriesgar. No es fácil, porque uno es analítico y uno dice, ¿cómo vas a hacerlo? ¿Cómo te vas a sostener? No lo sé. Pero lo que Dios nos pida, eso tenemos que hacerlo. Tenemos que arriesgarnos. Ahora bien, con medida, no vaya a decir, ahora, el pastor me dijo que dejara mi trabajo. No. Yo no me refiero a eso. Es lo que verdaderamente Dios te pida. No lo que esté en las emociones. No lo que esté incluso ni en el corazón. Es lo que Dios nos pide. Entonces, por lo tanto, no importa si la dentera ya te alcanzó. Si ya te alcanzó las consecuencias de tus padres, si tú decides hoy dejar el pecado de tus padres atrás, si tú decides dejar el pecado tuyo propio también, y escoges el temor de Dios, y escoges el decir, ayer hablábamos con unos hermanos y nos decían, pastor, es que yo he escogido temer al Señor. Eso me encantó que me lo dijeran, porque es el temor de Dios el que nos ayuda a permanecernos firmes. Es el que nos ayuda a permanecer constantes. Pero si no tenemos temor, vamos a estar cometiendo los 1001 errores y nuestros hijos, temor a Dios me refiero, nuestros hijos van a pagar el precio. De pronto tú dirás, pero tú no acabas de decir que el pecado no se transmite. No, yo lo he dicho, el pecado no se transmite, pero el patrón sí se repite. Y como decía, tenemos esa influencia, tenemos esa tendencia a hacerlo, porque así fue que crecimos. De pronto tú no estarás de acuerdo conmigo, de pronto tú dirás, no estoy de acuerdo, eso es palabrería. Bueno, investiga en la vida de las personas que están a tu alrededor, investiga en tu vida personal y te vas a dar cuenta de esto que yo te estoy diciendo, porque para poderlo ver tenemos que verlo con los ojos de Cristo, con los ojos de Dios, que no es fácil. Por lo tanto, no temas. Él decide hoy restaurarte. Él decide hoy derramar de su justicia sobre ti y sobre mí. Y créeme, las generaciones venideras tendrán esa bendición oportuna. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad en el día de hoy. Una responsabilidad individual sobre las decisiones que tomamos. Tienes que tomar hoy una decisión. Tú tienes que decir, me aferro al Señor. Reconozco que he pecado. Reconozco que mis padres pecaron y que eso trajo consecuencias a mi vida nefastas. Lo reconozco, Señor, perdona a mis padres, perdóname a mí. Hoy decido ser diferente. Hoy renuncio a los altares que nuestros padres levantaron. Y créeme, la justicia de Dios va a estar sobre ti. Créeme, el Señor te va a dar misericordia, te va a extender su misericordia. Porque es una decisión radical que hay que tomar. Es una decisión que no es fácil. Yo siempre enseño esto, todos los días. Yo tomo una decisión radical de obedecer y de seguir a Dios. Todos los días. Todos los días. Porque no es una sola vez que tú decides seguirle. Tú decides seguirle siempre. Porque hay momentos en que tú no vas a querer seguir. Y te toca recordar cuántas veces, y seguro habemos perdido la cuenta, hemos decidido seguir al Señor. Muchas veces tratamos de justificar decisiones culpando a otros. Esa es otra cosa. Ahora no le vayan a echar las culpas a sus padres. No, vuelvo y repito, ellos de pronto no tienen la culpa porque los criaron de otra forma. No estaba la palabra del Señor ahí para motivarles, para hacerles crecer. No estaban ahí. No lo justifiquemos echándole la culpa a nuestros padres. Es que tú tuviste la culpa. Es que claro, por la culpa de mis padres yo soy así. No. Tenemos la decisión en las manos de nosotros. Podemos ser diferentes. Podemos ser diferentes como Dios quiere que seamos. Entonces muchas veces tratamos de justificar esto culpando a los demás, cuando uno siempre tiene la posibilidad de tomar una determinación. Y habrá situaciones donde estarás muy influenciado a tomar una decisión. Es decir, tenemos que tener cuidado con la influencia, y no importa que haya sido de tus padres, influencia con amistades, influencia con otras personas, que te van a tratar de desviar. De pronto tú dirás, no, eso es mentira. Date cuenta de que la influencia es clara. Si hay alguien que te está influyendo a hacer algo que Dios no te ha dicho que hagas, no lo hagas. Ni siquiera tus padres.
No, porque yo soy tu padre, me tienes que prestar atención. No, espera, espera. No va así. Es lo que me diga Dios a mí, obviamente. Y sabes, tenemos que tener mucho cuidado con las influencias. Y siempre que tengamos una responsabilidad individual en la decisión que tomemos, mis amados. Hoy les digo de que Dios nos ha motivado a hablar de este tema de las uvas agrias. Es un tema muy difícil de explicar. Es un tema muy delicado, que estaremos, con el favor de Dios, tratando más, porque esto es algo por encima. Y para resumirte un poco, si tú no has tenido problemas, si tú dices, no, porque hay gente que dice esto, no, yo tuve una buena familia, soy profesional, tengo de todo. Algún patrón repetitivo tenemos. Algún patrón no correcto tenemos. Y Dios quiere hoy revelárnoslo. Hoy Dios quiere decirnos, mira, tienes esto en esta área, es necesario cambiarla. Por esta y esta razón, porque vas a afectar a tu siguiente generación. Y de pronto no es un error, de pronto es un pecado oculto, de pronto es algo que tuviste hacer a tus padres. Y para ti es tan natural, y lo sigues haciendo, para ti es tan natural, y de pronto no está bien. Cuando tú vas a la palabra es un espejo, y la palabra nos muestra a nosotros lo que no está bien. Por eso mucha gente no la entiende. Porque cuando van a la Biblia, ellos quieren escuchar lo que quieren escuchar. Y nadie te va a decir lo que tienes que escuchar. O sea, Dios siempre te va a decir lo que no queremos escuchar. Dios siempre nos va a decir lo que no queremos escuchar. Así que vamos a orar. Vamos a poner en manos de Dios este tema del día de hoy. Hemos terminado. Y vamos a pedirle a Dios para que siga hablando a nuestras vidas. Para que siga, porque con esta enseñanza lo que hemos dicho es, tengamos cuidado con las influencias, tengamos cuidado con los patrones repetitivos, tengamos cuidado con aquellas cosas que no, nos afectan hoy, que nos han afectado. Y hoy es tiempo de tomar una decisión. De decir, no soy más así, yo no soy mi padre. Yo no soy mi madre, yo soy Luis, yo soy Claudia, yo soy tal persona, yo soy diferente. Porque en Cristo somos diferentes. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, yo te doy gracias. Gracias por este día, gracias por la oportunidad que nos das de compartir con nuestros hermanos. Yo te alabo y te bendigo, Señor. Gracias por las bendiciones que nos has dado hasta el día de hoy. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Pedimos perdón, Señor, si hemos fallado contra el cielo y contra ti. Te pedimos perdón. Y te pedimos, Señor, que si hay alguna consecuencia de nuestros padres sobre nosotros, si hay algo, Señor, que esté mal en nuestra vida, ayúdanos, revélanoslo. En la intimidad, Señor, en sueños, en visiones. Ayúdanos, Señor. Háblanos a través de tu palabra. Que tu palabra nos moldee, nos cambie, nos transforme. Que tu palabra nos llegue al centro de nuestro corazón. Que tu palabra nos pueda decir, que tú nos puedas decir todo aquello que no está bien. Háblanos, Señor. Y si hay alguna mala influencia del pasado sobre nosotros, Señor, háznoslo ver, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Porque no queremos hacer las cosas bajo emociones. No queremos hacer las cosas bajo influencia que no es la correcta. Queremos hacer, Señor, lo que tú dices que quieres que haga, Señor. Lo que tú dices en tu palabra. Solo lo que tú dices, Señor. Porque eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Solo tú, Señor, puedes dirigir nuestra vida en ese camino de arrepentimiento, de misericordia y verdad. Señor, hoy, Señor, entregamos nuestra alma, nuestro ser y decidimos, repita conmigo, yo hoy decido ser diferente. Yo hoy tomo una decisión radical de alejarme de aquellos patrones repetitivos. Señor, muéstrame cuáles son estos patrones y líbrame de todo eso. Y si hay algo que yo haya cometido de error sobre mis hijos, sobre la siguiente generación, te pido perdón y ayúdame a corregirlo. Ayúdame a corregir lo que ahora es el tiempo. Ahora que puedo, ayúdame a corregirlo. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración, déjame decirte de que Dios está contigo, de que Dios quiere ayudarte, de que Dios quiere bendecirte, de que Dios quiere transformar tu vida y que quiere hacer un cambio radical en ti. Pero tenemos que dejar. Recuerda, no eres culpable de los errores de tus padres. No eres culpable de los errores de otros. No eres culpable de eso. Ni de tus antepasados. Solo has sido influenciado, pero puedes ser libre
de la influencia en el nombre de Jesús. Así que nada, Dios te bendiga. Una vez más, no te vayas corriendo. Saluda a todas las personas que están en el Facebook. Bendíceles, dile, oye, cuánto ha hablado esta palabra a mi vida. Y por favor, no te vayas todavía. Déjanos un minutico más, tenemos una canción más. Y ya nos despediremos obviamente con las ovejitas. Tenemos al final una placa que habla de las ovejitas, que son muy bonitas, a nosotros nos gusta, porque se parecen mucho a nosotros. Así que nada, que esta semana sea de bendición para tu vida, que hoy le damos un abrazo, y lo vuelvo y lo repito, a todas aquellas madres. Recuerde, hoy es el Día de las Madres en España. Bendiciones a todas aquellas madres. Mi mamá está aquí presente, seguro que está ahí conectada. Mami, feliz Día de las Madres, Dios te bendiga. Feliz Día de las Madres también a Claudia y a todas las mujeres que están viendo esta transmisión. Dios les bendiga. Así que nada, estamos en contacto, no te vayas corriendo. Saludo a los demás y bueno, nos vemos en la siguiente transmisión el próximo domingo, esperando en Dios que no vaya a haber ningún tipo de inconveniente en las transmisiones. Y una vez más, discúlpenos por lo que ha sucedido hoy a través de Facebook. Estaremos más pendientes y trataremos de arreglar esta situación. Dios les bendiga, Dios les guarde, que la paz del Señor esté con ustedes y que el Señor siempre les mire con agrado. Dios te bendiga. Buenas tardes, iglesia. Dios les bendiga, amigos, todos los que en estos momentos tienen la oportunidad de compartir con nosotros este tiempo. Yo los invito a que adoremos a Dios y que nos concentremos en bendecirlo en este tiempo. Es un tiempo para adorarlo y para glorificarlo solo a Él. Somos hoy, todo te lo debemos a ti, Dios.